Acabo de inventar una palabra. Salud. Tenemos que apreciar lo que tenemos aquí en México. Me cuida. Estaba en shock totalmente. Tomo como millones de fotos. Nunca imaginé en mis mejores deseos algo así. Miren, amigos, ¿dónde estamos? Está bien linda. No me vayas a morder, ¿verdad? ¿Saben dónde estamos? Parece que estamos en un pueblito. Y es así. Y no estoy sola. Miren con quién estoy. Bueno, amigos, les presento a mi mamá. Hola. Vino acá con nosotros desde Rusia, desde Moscú, muy nevada, con menos 23. Va a estar aquí un rato con nosotros de vacaciones. Le vamos a estar mostrando México tan hermoso y tan bonito. Va a probar comida, va a hacer de todo, obviamente. Así que espero sus comentarios más que nada para que nos puedan aconsejar algunos lugares a donde podemos ir para visitar lo más hermoso, lo que más les gusta a ustedes. Y bueno, estamos en un lugar súper mágico. Empezamos a recorrer México con un lugar increíble a donde queremos ir desde hace muchos años, sobre todo para mostrar, digamos, a mi mamá, que nosotros sí hemos venido, pero mi mamá siempre andaba con esa tentación de que vamos a ir, y ahorita vino en la mera temporada de mariposas monarca, amigos. Hola. Apenas empezamos, digamos, subir. Ya saben que aquí hay que subir a más de 3000 metros para ver las mariposas. Y mientras vamos a seguir subiendo, les vamos obviamente a ir platicando sobre este lugar, sobre obviamente esos insectos tan hermosos, los más hermosos de todos los insectos, según yo. Así que acompáñanos. Hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, amigos, acabamos de entrar. No les puedo mostrar los boletos porque creo que los perdí. Pero bueno, el costo es 150 por adulto y 100 pesos por niño. Ahorita casi no se ve nadie absolutamente. Está muy solo. Está muy agradable. Hay que subir. Todavía no sabemos como cuánto. Nos dijeron como 30 minutos de subida, 30 de bajada. Y yo pensaba que es mucho más arriba. Así que vamos a ahorrar, digamos, esa subida tan loca que yo imaginé. Sí, todavía no les dije, obviamente, pero estamos en Michoacán, en el municipio de Ocampo. Y el santuario se llama El Rosario. Es el más grande, más famoso de aquí por la cantidad de mariposas. La mariposa monarca es uno de los insectos más increíbles que existen. Cada año millones de estas mariposas hacen un viaje larguísimo desde Canadá a Estados Unidos hasta México. La razón principal por la que las mariposas monarca migran es sobrevivir al invierno. Así que viajan hacia el sur buscando un lugar más cálido y con las condiciones perfectas para hibernar. Mamá, mi mamá se está escondiendo de la cámara, pero aquí anda. Очень красивый лес, заросший. Много-много птиц, которые все время поют. И много солнца. Sí, es lo más bonito para un ruso, ver el sol todo el tiempo. Cuando se bajó del avión me dice, ay, no puedo creer tanta sol. Siempre viene y siempre está en el sol afuera, porque es una cosa increíble para nosotros. Y yo viviendo tantos años aquí en México, de todas formas, todavía lo aprecio muchísimo. Ahorita les muestro. Aquí está bien bonito la subida. Está bien cuidado. Hay escalones y también hay palitos así como para agarrarse, cuerdas. Y de hecho abajo puedes comprar como un palito, un bastón que puedes usar obviamente para subirse. Estaba muy fresco en la mañana. Estábamos como a 9 grados. Ahorita salió el solecito. Está muy agradable el clima. Estamos viendo que hay como un sonido aquí muy fuerte de como tipo pájaros. Entonces mi mamá estaba preguntando que qué pájaro es, porque suena muy particular. A ver.
Suena bien bonito. La señorita que nos está acompañando nos está comentando que son colibrís. No puedo imaginar. Entonces mi mamá súper sorprendida. Удивительно, просто не ожидала, особенно такое количество колибри. Es que sí, parece como que están en cada árbol. No sé si en México, pero en Rusia colibrí es como para suerte. Entonces es un pájaro hermoso. ¡Ah! Que se me cayó. Pero bueno, seguimos con las mariposas. El recorrido que hacen puede ser de hasta 4.500 kilómetros. Lo impresionante es que las mariposas que llegan a México nunca antes habían hecho el viaje. Es decir, sus abuelas y bisabuelas sí, pero ellas nacieron durante el camino. Seguían por el sol y el campo magnético de la Tierra. Pregunta, y nada más están hasta arriba, ¿verdad? Sí. O sea, ¿es por alguna razón? Se ¿verdad? aleja por el ruido. Ahorita donde vamos a llegar vamos a guardar silencio porque están invernando. De noviembre a enero invierna y de febrero a marzo es cuando estamos activas, que es cuando baja a alimentarse, a hidratarse y a parearse. Y el calor les da energía. Y cuando Sí. está nublado, aquí Sí. de plano no. Solo están en el árbol. Ay, empezaron a volar. Es que sí, aquí como que empiezas a subir y se ve luego que empiezan a volar. Nos están comentando que hay que guardar un poquito de silencio porque se espantan con el ruido. Por eso de hecho están como hasta arriba en el bosque, escapándose del ruido cotidiano. Qué bonito, la verdad. Ahorita les voy a ir mostrando. O sea, aquí como que siento que ni siquiera se parece al bosque mexicano. Mi mamá también estaba diciendo que cuando estás llegando al municipio, o sea, todo ese municipio de Ocampo, y de hecho antes, tiene como un bosque muy de pinos, muy pinoso. Acabo de inventar una palabra. Se parece como más como bosque ruso que mexicano. Muy bonito. El ciclo anual de la vida de las monarcas y su migración comienzan en las zonas de hibernación de México. Alrededor de marzo, las monarcas que han invernado comienzan su viaje hacia el norte. Una vez que empieza este proceso de migración, las monarcas se aparean. Las hembras comienzan la búsqueda de plantas de algodoncillo, sobre las cuales depositar sus huevos. ¡Oh, mira cuántas son! Ya empezaron a volar, amigos. Ahorita cuando estábamos entrando, había como un cuaderno donde tienes que apuntarse que estás entrando, la hora, tu nombre, de dónde vienes a visitar. Pues había varios que entraron hoy. Recuerden, amigos, que la entrada aquí era como a las 8 de la mañana. Entonces ya había varios grupos que entraron. Pero ahorita mientras estamos caminando, para nada encontramos a nadie. Parece que estamos totalmente solitos en el bosque. Está bien bonito, tanta paz aquí. Si todavía no han visitado este lugar, se los recomiendo, pero un montón. Sobre todo si tienen niños. Oye, ¿cómo te pareció? Sí, muy bien. Está padre la experiencia. Es que no vimos todavía las mariposas bien, ¿verdad? Si estás como sin mover, van a estar sentándose en ti. O sea, Se paran en ti. ajá. Ajá. Ahorita vemos, llegando ahí arriba. Me cuida. Mi mamá está como impaciente por llegar. A cada así como poquito de escalones dice, oye, ya llegamos, ya vamos a llegar. ¿Cuánto falta? Pero es porque le encantan mariposas, quiere verlos ya. Y de hecho quería creo que tocar, pero nos acaban de decir que no se puede tocar para nada. De hecho ni siquiera si encontramos así como mariposas muertas, no se puede tocarlas. De hecho por eso también asignan como un guía a cada grupito, digamos, de personas. Pues hay como reglas aquí, ¿no? Obviamente, que no te puedes hacer mucho ruido porque espantas, ¿no? A las mariposas, maltratar aquí flores o árboles o obviamente a las mariposas, etcétera. Entonces te designan como un guía, pero más que nada como de seguridad de mariposas. Después del apareamiento y la puesta de huevos, las mariposas adultas mueren y su descendencia continúa el viaje hacia el norte. Al final, estas nuevas mariposas llegarán a Canadá en verano, cerrando el ciclo para que todo vuelva a comenzar.
Están volando por todos lados aquí. Ya estamos casi encima. Ahorita preguntamos cuánto todavía o ya llegamos, pero está bien bonito. Están aquí volando. Y recuerden que no hay que hacer ruido, entonces voy a hablar muy bajito. No sé si se va a escuchar. Mam, iди сюда, mam. Вот это да. Que hay muchos sentados así como en el solecito. Mam, ¿te quedan chivitos? Ay, amigos, miren, hay unas personas que están subiendo con caballo, nos están comentando que hay una opción así, no vas caminando, sino en caballo. Siento que es una bonita experiencia, ¿no? De cualquier forma, ir caminando, escuchando los colibríes que están ahí hablando en los árboles y también pasan en caballo, yo creo que sí está bonito. Mi mamá está totalmente sacada de onda porque nunca ha visto algo así. De hecho, como que entre más sol hace, más se vuelven así como activas, pues. Mi mamá va a hacer como millones de fotos aquí. Daniela, le quería preguntar, ¿cómo cuántas personas llegan? Y normalmente, ¿qué mes llegan más? Llegan entre febrero y marzo, llegan más. Y igual en diciembre también llegan. En diciembre. Ah, pues en vacaciones, ¿no? Me imagino. Ajá. Y ahorita va a llegar en febrero, pues cuando empieza a volar toda, empieza a bajar a alimentarse, a parearse y a prepararse para subir. O sea, si llegas en diciembre, casi no vuelan. No. Entonces está como sentaditos. Nada más está ahí pegada en los árboles invernando. Y en noviembre y diciembre hay pocas posibilidades que la vean volar. Todo el tiempo están pegadas en los árboles. Ajá, y no sabe como cuánta cantidad de personas vienen. De fin de semana hay como entran entre 1,500, 1,000. Entre semana entran como 400 diarias. Ah, O diarias. 300 o 100. Lo más bajo, 140, Ajá. 100, así. Ah, pues sí, es mucho. ¿Y usted se dedica ya mucho tiempo a eso? Este es mi primer año. ¿Y cómo le parece, Daniela? Demasiado bonito. Yo Está nunca había increíble. visto que estuviera volando toda. El lunes tuve la oportunidad y se ve Increíble, ¿no? increíble. No, Me no. gustó demasiado. Pero ¿qué tienes que hacer como para formar parte de... Es que aquí es guía? como ejido. Mi papá es ejidatario. A veces cada 3 años le toca trabajar aquí. Por ser hija de ejidatario desde que estoy trabajando aquí. Qué bonito. No, pues felicidades, es un hermoso trabajo, ¿eh? Gracias. Me encantaría trabajar aquí. Llegamos como a medio del bosque donde había solecito y ya había muchas mariposas, ya vieron. Le digo a mi mamá, le estoy traduciendo que todavía no llegamos, que nos falta todavía un poquito. Y me dice, no puede ser, ya con eso ya tuve suficiente porque nunca en mi vida vi tanta cantidad de mariposas. Qué bonita cosa. Créanme, no hay muchos lugares en el mundo donde pasan ese tipo de cosas, entonces tenemos que cuidar eso. Tenemos que apreciar lo que tenemos aquí en México. El tiempo de vida de una mariposa monarca es entre 2 y 9 meses. Durante la migración pueden volar hasta 160 kilómetros en un solo día. Cada año los voluntarios hacen el conteo de las mariposas. Los machos mueren luego de aparearse y la hembra va de regreso a Canadá. Las mariposas monarcas se comunican a través de olores y colores. La cantidad de las mariposas monarca ha disminuido. En los años 80 eran varios millones. Ahora, el año pasado, solo eran alrededor de 300,000. ¿Cómo te pareció la experiencia? Потрясающе. Не хочется отсюда уходить, хочется тут сесть, находиться очень, как медитация. Estamos aquí como 40 minutos, la verdad. Hay cero ganas de irse de aquí. Un espectáculo de naturaleza increíble. Nunca imaginé y en mis mejores deseos algo así. Además de ser hermosas, las monarcas juegan un papel importante en el ecosistema. Son polinizadoras, lo que significa que ayudan a que crezcan flores y plantas. Además, su migración es un fenómeno natural único, considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Bueno, ya vamos de regreso, amigos. Qué experiencia más increíble acabamos de vivir. No les puedo decir nada, absolutamente eso. Hay que ver. Así que espero que se transmitió un poquito la cosa tan increíble. Porque yo siento que es muy difícil en cámara, no se ve igual que en la vida real. Dejen de ver YouTube, por favor. Vayan a la vida real. Vayan a ver esa cosa de naturaleza que no puedes ni imaginar en tus sueños. Mi mamá estaba en shock totalmente. Tomó como millones de fotos. И видео. Nos están comentando que el fin de semana hay tanta gente que nada más permiten estar como unos 18 minutos ahí arriba y ya los corren. Nosotros estuvimos como una hora, yo creo fácilmente, tal vez más. Y pues toda la gente está a gusto ahí acostado. Trataron de que las mariposas se sientan en la ropa porque es una experiencia muy bonita. Así que les aconsejo no nada más venir, a lo mejor no fin de semana, sino entre semana, pero también es muy importante checar el clima, porque cuando no hay sol no están volando para nada. Cuando está nublado o está lloviendo, están nada más sentados en los troncos de los árboles. Entonces, pues no es lo mismo, amigos. Entonces tienen que ver que sí sea soleado este día. Nosotros mientras vamos bajando, todavía aquí hay un poquito de mariposas que se ven increíbles. Сегодня еще прекрасный день с голубым небом. Vengan, amigos, y con los niños. Amigos, por favor, suscríbanse al canal, pongan like, dejen comentario. Muchísimas gracias. ¿Perdón, qué precio tienen las semanas? En 40 pesos o 3% de cualquier modelo. O sea, esa está bonita, ¿no? Donde como que nada más dice Monarco. ¿Y esta? A ver, ¿cuál te gusta más? ¿Este o este? ¿Este? Ok. Serían estos tres, por favor. Y el abanico. Muchas gracias. Hasta luego. No pudimos venir y no comprar un imán, obviamente. Y también me compré un abanico. Sí los uso bastante y se rompen, así que ya tengo una con mariposa bien bonita. No es naranjada, pero no importa. Yo les mentí, yo creo que diciendo que estábamos como una hora ahí arriba. Yo creo que estuvimos mucho más porque vinimos, era como 9:40, ¿verdad? Pero ahorita son las 2. Acabamos de bajar y la subida realmente es bastante rápida. Bueno, amigos, esto ha sido una experiencia increíble. Mi mamá, obviamente, es muy difícil expresarlo en español para ella porque acaba de hecho de empezar a estudiar español. La pasamos de maravilla este día y ya nos vamos de regreso a la Ciudad de México. Салют. Очень рекомендую всем приехать к бабочкам. Через год, наверное, или, если успеете, за несколько дней в этом году. Si todavía tienen oportunidad, tienen todavía tiempo este año, mejor hacerlo antes de que se acabe el febrero, porque ahorita es la temporada como más alta. Bueno, amigos, nosotros ya vamos a la casita a descansar y ustedes pórtense muy bien, cuídense y nos vemos en el siguiente video.